Bien, a grandes rasgos venimos viendo qué es la filosofía, cuáles son los sentidos etimológicos de la palabra filosofía, o sea, las dos formas diferentes de interpretar lo que significa la palabra filosofía y las diferentes concepciones que hay de la filosofía y del filósofo, y que éstas no se oponen, no son contradictorias ni contrarias entre sí. Y lo que vamos a ver ahora son los orígenes de la filosofía. Preguntar por los orígenes de la filosofía es equivalente a preguntarnos por aquellos que nos motiva a filosofar, aquellos que nos lleva a buscar el conocimiento, la sabiduría, por el solo hecho de buscar la verdad, de buscar el conocimiento. Acá hay que hacer una aclaración, y es que origen y comienzo no son lo mismo. O sea, vulgarmente se suelen utilizar como sinónimos, pero origen y comienzo no son lo mismo. ¿Por qué comienzo y origen no son lo mismo? El comienzo tiene que ver con algo que sucede en la historia, algo que sucede en una línea de tiempo, algo cronológico, un suceso histórico. Mientras que el origen tiene que ver con el principio, la fuente, el motivo o razón de ser de algo. Por ejemplo, cuando alguien pregunta cuándo comenzó la Primera Guerra Mundial, uno dice en junio de 1914. Ahora, cuando alguien pregunta por cuáles fueron los motivos que originaron la Primera Guerra Mundial, y uno puede decir la competencia armamentística entre las potencias europeas, las luchas que se mantenían por las colonias africanas y asiáticas que venían desde el siglo XIX, o la muerte del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. O para poner un ejemplo más cotidiano, que se pueden acordar si no recuerdan cómo arrancó la Primera Guerra Mundial, es decir, cómo se originó un incendio. Cuando alguien pregunta cuándo, o mejor dicho, cuando alguien pregunta qué fue lo que originó un incendio, lo que está preguntando es por los motivos, las razones por las cuales se produjo el incendio, que puede ser una sequía, error humano. Ahora, cuando alguien pregunta cuándo comenzó el incendio, está preguntando en qué momento, en qué fecha dada comenzó determinado incendio. ¿Se entiende? Es por ello que cuando uno pregunta por los orígenes de la filosofía, está preguntando por aquello que nos motiva a filosofar, aquello que nos mueve a buscar el conocimiento. Es acá cuando vemos la propuesta de un filósofo alemán contemporáneo, fallecido en la década del 60, llamado Karl Jaspers. Él, en una obra que tiene llamada La filosofía, plantea de que hay tres motivos, tres razones, tres causas que nos llevan a filosofar. Estos serían los orígenes de la filosofía. Estos tres orígenes de la filosofía vendrían siendo el asombro, la duda y las situaciones límites. Pues bien, vamos con el primer origen de la filosofía que plantea Karl Jaspers, y es el asombro. ¿Qué es el asombro? ¿Qué es el asombrarse, el admirarse? Es quedarse anonadado, estupefacto, sorprendido ante una cosa o un fenómeno, ante algo. Jaspers nos va a decir que uno se queda en ese estado de suspensión del pensamiento, o sea, de admiración, de asombro, de maravilla, porque nos damos cuenta que desconocemos aquello que nos asombra. O sea, ese fenómeno, esa cosa que produce nuestro asombro, nos es desconocido. Jasper dice que aquellos que conocemos, aquellos que nos es familiar o que creemos conocer, mejor dicho, no nos asombra. A nosotros nos asombra el desconocimiento de algo. Por ejemplo, si una persona va a un acuario y ve a un tiburón, se asombra, se sorprende. ¿Por qué ocurre esto? Porque uno no ve tiburones
todos los días. No es habitual ver un tiburón. Y no es lo mismo haber visto un tiburón en un documental o por fotografías. Cuando uno va a un acuario y ve un tiburón en persona, en tiempo real, se maravilla, porque ahí se da cuenta de cosas que en un documental o en una fotografía o en cualquier otra cosa que no sea presencial no se percata. O sea, las dimensiones verdaderas del animal, cómo se mueve en tiempo real, todo eso lo desconocías. Y por esas cosas que desconocías es que cuando lo ves por primera vez te puede impactar, te puede sorprender. Y todo eso que no conocías del animal en vivo y en directo es lo que te asombra, lo que te genera sorpresa o maravilla. O sea, lo que hace el asombro es reflejar nuestra ignorancia, es reflejar nuestro desconocimiento ante aquello que está enfrente de nosotros. Ahora, ¿cómo es que a mí el asombro me hace filosofar? ¿Cómo es que el asombro se vuelve un origen de la filosofía? Y lo que sucede es que cuando alguien se asombra ante un fenómeno desconocido, lo que va a querer hacer es conocerlo. Y se va a empezar a formular respuestas de todo aquello que desconoce de ese fenómeno o de esa cosa que lo asombra. Otro ejemplo, a los griegos, los que los maravillaba, los que los asombraba, era el espectáculo de la naturaleza. Ellos de noche veían las estrellas, los planetas, o veían diferentes fenómenos de las naturalezas que en aquel momento desconocían y se empezaron a formular diferentes respuestas acerca de estos fenómenos que desconocían. Empezaron a formular respuestas acerca de qué eran las estrellas, qué eran los planetas, cómo se formaba el mundo, de dónde venía el hombre. O sea, el asombro nos hace filosofar porque cuando nos muestra que algo lo desconocemos, los vamos a querer conocer. Y ahí empieza nuestro camino en búsqueda de la sabiduría, nuestro camino en búsqueda de conocer aquello que desconocemos. Y ahí estamos filosofando. Ahora bien, una particularidad del filósofo en este sentido es que el filósofo tiene la capacidad para asombrarse por otras cosas que la gente no se asombraría. Es decir, el filósofo tiene la capacidad de asombrarse por las cosas más comunes y habituales, por aquellas cosas que uno tiene en el día a día, en lo cotidiano, y que ya las tiene o las cree tener por sabidas. Por ejemplo, una persona al ver este cuaderno rojo que ahora tengo en mis manos, no se asombraría, no es la primera vez que ve un cuaderno rojo. Ahora, un filósofo al mirar este cuaderno, lo primero que haría es preguntarse por qué le decimos cuaderno. ¿Por qué esto es un cuaderno y no una carpeta? ¿Por qué es de color rojo? ¿Todos lo vemos del mismo color? ¿Por qué tiene determinada cantidad de hojas? ¿Por qué tiene hojas? ¿Por qué le decimos hojas? Parece absurdo, parece tonto, pero cuando uno quiere responder a esas preguntas, y mismo háganselas ustedes, ¿de cuántas tienen la respuesta? Ustedes saben por qué le llama cuaderno y no carpeta, por qué tiene hojas, por qué le decimos hojas, por qué es de determinado color. Todos lo vimos del mismo color, todos tienen la misma función. ¿Cuál es la función última de un cuaderno? Parece absurdo, pero es más profundo de lo que se aparenta. El filósofo tiene la capacidad de darse cuenta de que no conoce en última instancia y de forma cabal todo lo que lo rodea. Entonces cualquier cosa de la realidad lo puede asombrar. Cualquier cosa de la realidad habitual y cotidiana puede despertar su interés en ir en búsqueda de un conocimiento más profundo de aquello que desconoce. Bien, vamos con el segundo origen filosófico según Jaspers, que es la duda. Para entender la duda primero hay que entender qué era el asombro, porque son dos orígenes que están íntimamente relacionados. Para entender uno, no necesariamente, pero ayuda mucho a entender al otro. O sea, para entender la duda hay que razonablemente entender qué es el asombro. Bien, ¿qué pasaba con el asombro? Cuando una persona se asombraba, se admiraba ante un fenómeno desconocido, lo que hacía era tratar de buscar una respuesta que sacie ese desconocimiento ante aquello que desconocía. ¿Y qué pasa? Que uno puede vivir tranquilamente toda su vida pensando que la respuesta que dio era la correcta. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano, al ser limitado e imperfecto y por ende tener un conocimiento falible, o sea, que posiblemente pueda tener errores
que no sea perfecto, puede hacer que esa misma persona que formuló la respuesta u otras empiecen a cuestionar, a preguntar, a repreguntar sobre esa respuesta dada. Entonces, ¿qué es lo que hace la duda? O mejor dicho, ¿qué es la duda o dudar? Es poner como falso aquello que se creía verdadero o viceversa. Es decir, que cuando alguien da una respuesta dada acerca de un fenómeno, puede que aparezca otra persona o esa misma persona y sabiendo lo limitado que es el pensamiento humano y lo falible que es, puede que empiece a dudar de esa respuesta que dio e intente formular una respuesta que sea más completa, que tenga en cuenta otros aspectos que esta primera respuesta no tuvo, o que, ayudado con otros medios, intente argumentar mejor la respuesta anteriormente dada. Entonces, lo que hace la duda es poner como un problema lo que había sido dado como una respuesta. Es dar cada respuesta, hacer, mejor dicho, de cada respuesta un nuevo problema a responder. Y así, constantemente, uno puede dudar de cualquier conocimiento, mejor dicho, puede dudar de cualquier respuesta dada por el conocimiento humano, porque todo conocimiento humano es falible y siempre se puede dar una mejor respuesta que la que se dio. Y en este sentido es que la duda nos hace filosofar, porque nos hace avanzar con cada vez mejores respuestas ante el mismo fenómeno u otros fenómenos diferentes. Por ejemplo, durante 1000 años en la Edad Media se creyó, mejor dicho, que la Tierra era el centro del universo y que todos los cuerpos celestes giraban alrededor de ella. Las estrellas, los planetas, los cometas. Durante 1000 años se creyó la respuesta dada por algo que se llamaba el sistema aristotélico-tolemaico, o sea, algo que formuló Aristóteles y que Ptolomeo lo completó. Entonces se le llamaba el modelo aristotélico-tolemaico, que es lo que plantea el geocentrismo que se creía en la Edad Media, o sea que la Tierra era el centro del universo. Aparecieron científicos allá por finales de la Edad Media y principios del Renacimiento, como Tycho Brahe o Copérnico, que empezaron a dudar de esas respuestas dadas, que se avanzaba no solamente en Aristóteles o en Ptolomeo, sino también en las interpretaciones que tenía la Iglesia acerca de la Biblia, y que decían estar en la misma sintonía que lo que se planteaba en el sistema aristotélico-tolemaico. Copérnico y Tycho Brahe empezaron a cuestionar estas ideas acerca del geocentrismo. Pero sería Galileo que, ayudado con su telescopio, empezaría a plantear de que la Tierra no era el centro del universo, ni siquiera era el centro del sistema solar al que pertenecía. Lo que va a hacer Galileo es dudar de esa respuesta dada y, ayudado por nuevos avances científicos y tecnológicos, como la aparición del telescopio creado por él mismo, empezó a argumentar su hipótesis de que la Tierra era un planeta más que giraba alrededor del Sol. Y se pasa del geocentrismo al heliocentrismo por la duda y la respuesta dada por Galileo. Y después va a venir Kepler y va a dudar de lo que dijo Galileo acerca de que los planetas giraban de forma circular alrededor del Sol, y va a decir que giran de forma elíptica. Y así, cada respuesta dada puede poner en duda o en cuestión, mejor dicho, cada respuesta puede ser puesta en cuestión a través de la duda. Se puede dudar de cualquier respuesta dada a través de la duda. Mismo hoy nadie se atreve a cuestionar la teoría de la evolución o la teoría del Big Bang acerca del origen del universo. Sin embargo, esas teorías son teorías humanas y tranquilamente pueden estar en el error y podemos cuestionarlas. No hay evidencias 100% absolutas que nos hagan creer de que la evolución es una teoría totalmente cierta, ni que la teoría del Big Bang sobre el origen del universo es la más acertada. Claro, a cada una de las respuestas que uno quiera contrarrestar, la va a tener que contrarrestar, mejor dicho, con evidencias y argumentos sólidos, porque si no, la teoría reinante no se cae.
Ahora bien, vamos con el tercer y último origen de la filosofía, según Karl Jaspers, que son las situaciones límites. Lo bueno que tiene este tercer origen filosófico es que medianamente se puede entender de forma independiente de los otros dos orígenes filosóficos anteriores. Es decir, que así como yo para entender la duda tenía que entender medianamente qué era el asombro, yo puedo entender las situaciones límites sin tener bien en claro qué son el asombro y la duda. Si bien están relacionados, tienen un poco más de grado de independencia las situaciones límites como origen filosófico. Y ahora se van a dar cuenta por qué. Karl Jaspers dice que las situaciones que uno atraviesa a lo largo de su vida, que las personas atraviesan a lo largo de su vida, se pueden dividir en dos tipos. Aquellas situaciones que están en nuestra voluntad poder modificarlas y aquellas situaciones que no son inevitables y no podemos cambiar y por las cuales tenemos que atravesar sí o sí. Este segundo tipo de situaciones, las situaciones inevitables e inmodificables, son las que él denomina situaciones límites y las que nos llevan a filosofar. La muerte es una situación límite, por ejemplo. O sea, nadie puede evitar o decidir no morirse. La muerte es inevitable para todas las personas. La enfermedad también es una situación límite. No podemos evitar alguna vez en nuestra vida enfermarnos. La angustia, la tristeza también es un sentimiento que inevitablemente, queramos o no, vamos a tener que atravesar alguna vez en nuestra vida. Ahora bien, no toda situación mala o desagradable es una situación límite. Amar también es una situación límite. Que vos sientas amor por algo, alguien o hacer algo es algo inevitable. Alguna vez en tu vida vas a sentir amor, así que el amor también es inevitable. El ser feliz también es una situación límite. Alguna vez en nuestra vida, por más triste que sea, somos felices. Un momento, un instante. La felicidad también es una situación límite. Ahora, ¿qué dice Jaspers? Si bien Jaspers dice que hay situaciones que no son malas, como el amor o la felicidad, que son situaciones límites, que son situaciones inevitables que tenemos que atravesar, él plantea que son las situaciones malas de la vida y que son inevitables las que nos hacen filosofar. Es decir, cuando uno está feliz, enamorado de la vida y le sonríe, no te pones a preguntar qué es la felicidad, qué es el amor o por qué me está yendo bien. Ahora, cuando un ser querido tuyo muere, ahí te empezás a preguntar por qué morimos. ¿Por qué nacemos y vamos a morir? Cuando te enfermas, te empezás a preguntar por el sufrimiento. Cuando estás triste, te preguntás por qué estás triste o por qué venís al mundo a sufrir. Entonces, si bien las situaciones límites malas no son las únicas, generalmente son las que nos llevan a filosofar. ¿Y en qué sentido las situaciones límites nos llevan a filosofar? Las situaciones límites nos hacen filosofar porque nos hacen preguntarnos sobre el sentido y el valor de la vida. Cuando vos te preguntás por qué vine al mundo, por qué venimos al mundo, cuál es el sentido de mi vida, qué valor tiene mi vida, cuál es el sentido y el valor que tiene mi vida o la de los demás, ahí estás filosofando, ahí estás queriendo buscar una respuesta por el solo hecho de querer saber el por qué. Y es en esa forma, de buscar el conocimiento, por el conocimiento mismo, en que uno filosofa. Es de esa forma que las situaciones límites nos hacen filosofar. Generalmente las malas situaciones límites, las malas situaciones que son inevitables. Dicho esto, espero que hayan quedado lo más claro posible los orígenes de la filosofía según Jaspers, así como también los sentidos etimológicos de la palabra filosofía y a grandes rasgos qué es la filosofía. Acompañado con estos videos voy a dejar unos trabajos prácticos a responder que se van a tener que apoyar en el material dado que está en este cuadernillo confeccionado por mí, que es una recopilación y adaptación de estos temas que estuvimos viendo y de los que yo considero grandes filósofos que podemos ver este año. Este cuadernillo de filosofía que vamos a utilizar se los voy a enviar por PDF
Y con ese material en la que va a estar especificado, ¿no? En qué hoja, mejor dicho, en qué página, de qué página a qué página hay que leer para responder a las determinadas consignas que voy a mandar, es que nos vamos a manejar de ahora en adelante. A través de futuros videos, si es que esta cuarentena o la suspensión de clases se siga alargando. Y nada, solo eso. Les deseo toda la suerte del mundo. Espero haber sido lo más claro y específico posible. Y ante cualquier duda, ya saben, tienen mi mail o mi número de teléfono para enviarme cualquier tipo de consulta que tengas. Nos vemos la próxima y toda la suerte, chicos. Les deseo lo mejor.